I always like to say that between Luis and I, we are a truly bilingual individual. So I'm going to spare you my Purdue Spanish. For those of you who know Purdue, who tries to speak Spanish as well as Mayor Bloomberg. I'm not going to do that to you guys today. I'm going to speak in English. So forgive me, all the Spanish-speaking attendees, for I'll be mentioning all of this stuff in English. Welcome to Feria de Negocios. This is the 12th annual event. Luis de la Hoz, as you know, is the machine behind this. This is an excellent event to showcase businesses that are growing, businesses that have grown, businesses that are looking to scale up. It really shows us a cross-section of how many different industries the Hispanic population and business population cover here. It shows our purchasing power and it shows our size. Before we start our program, I'd like to highlight some of our sponsors. And of course, if you can raise your hand when I mention your name, I'd like to recognize a few either honorable attendees that we have here or very strong supporters of the Hispanic Chamber of Commerce as well as Hispanic businesses in the state of New Jersey. For our sponsors, I'd like to thank Las Marias. Is Las Marias here? If you could just please stand up. Excellent food. I had it. What about Joyeria Minor? Joyeria Minor? Outside? Okay. AS Auto Shop. Is AS Auto Shop here? Also a sponsor for today. Build Care. Is Build Care here? Build Care is also a great sponsor and a great success story of the statewide Hispanic Chamber of Commerce. Presente Digital. Muchas gracias. Thank you very much, Presente Digital. The Wolf Group. It's the Wolf Group here. Another great sponsor. Winita Memoirs and Cloud Labs. Also sponsoring. Do we have Cloud Labs here? Yeah. Those are pioneers. Those are business owners that support the expo in order for us to allow other business owners to exhibit for free. Because it's the 12th anniversary, we was looking for 12, we was able to find 11 of them. The most important thing is that they participate for free a few years ago, and they saw the value in those years, and they decide to become in solidarity with those that will exhibit for the first time, or that they didn't have the money to exhibit. And that's the reason, because 30%, almost 50 exhibitors will have the opportunity to exhibit for free. Okay? We also have Mozzarella Cucina Italiana. We have Thompson Exterior Services. And the final sponsor, let me get one big round of applause for Chic Massage. So those are our sponsors. Thank you very much for the sponsors. These things couldn't happen without money. You need money to do these things. And the value that businesses get is really not comparable to any other event that I've been part of. So as far as honorable mention, you have a lot of key players here. You have a lot of connections that you can make here. You may be asking yourself, why did you come out to something like this at 4 o'clock? Don't you have something better to do? Shouldn't you be talking to clients? Shouldn't you be trying to pick up business? This is picking up business. This is making connections with people that you may not have access to. That's what the chamber provides for you. You have business-to-business connections. You can learn from other businesses who have made it farther along. Maybe you're just starting out. And most importantly, you get to see all the different products that they have in our exhibit room. These are all chamber members. These are all businesses that are looking to connect with the Hispanic community. These are all potential customers. And these are all people that, at least the small businesses, are in your same fight to try to grow and create sustainability in this economy, especially after the pandemic. Honorable mention should obviously be Mr. Carlos Medina. If you could just please stand up for a second. I know that. Thank you, Carlos, for having the vision to take this chamber to places that I've never seen before. Thank you very much. I don't know if you get to say one thing from my seat. I'm not the smartest guy in the world. No soy el hombre más inteligente del mundo.
pero cuando traje a Luis a la cámara, when I brought Luis, I think it was the best thing I ever done. You guys are absolutely the dynamic duo. Maybe we need to get superhero costumes or something. Just putting it out there for those people who are in the tailoring business. You might want to touch base with them. Luis de la Hoz obviously needs no introduction at this point. He has been the engine behind this event for 12 years now, and is the chairman of the chamber and probably the heart and soul of the Hispanic business community here in New Jersey. Is Lina Lorna here from Middlesex County Regional Chamber of Commerce? I'm gonna go get her. Okay. While they're getting her now, I just want to mention her as a supporter of the chamber and someone that you definitely want to connect with if you're looking to grow your business. Of course, you'll be hearing from Marlene Cintron as soon as she gets here. She's Marlene? You kissed me. Oh my God. Sorry. She doesn't have a guayabera or some sort of linen clothes. I didn't recognize. Marlene, thank you very much for being a supporter. Thank you for being at our cane events for El Salvador. She also has excellent Spanish. You may hear that today, you may not. I had the pleasure of having that. We have Senator Menendez, of course, big supporter of Hispanic businesses and the Hispanic community, coming out of Hudson County and going on to do great things for us and create great opportunities over in the federal government. We have Carlos Barrozuela, as part of the Senator Menendez team. Is Carlos here today? Thank you for the Senator's support. We have Leslie Tejada, also part of the Senator Booker team. Leslie, you don't mind. Robert Matos. Do we have Robert Matos here? Where's Matos? I'm Mata. I'm looking for Matos. No Matos. Well, Robert Matos, another supporter from the governor's office, state of New Jersey, Governor Murphy. Thank you very much for your support, for that office's support. Of course, you've already heard of Kelly Brosna, if you don't mind standing up, and Mr. Jack Black. Not only am I part of the SBDC team, which stands for Small Business Development Centers, these two folks are really rocking it and changing a lot of ways that we serve businesses, especially after the pandemic. We were faced with a huge challenge of trying to bridge that digital divide and connect with people in a different way when we couldn't see people in person. And prior to that, obviously everyone knows that's all we knew how to do, was do business in person. So thank you both. Lina Jonah is here. Lina, if I could just get a round of applause. This is Lina from the Middlesex County Regional Chamber. I thanked you before, I'll thank you again. Thank you very much for your support to small businesses. I appreciate it. Also notable here today is Freeholder Clarabelle A. Oscorna Barber. Is she here today? Okay. Thank you very much for your support. We have from that office as well, the Chair of Community Services Committee and the Middlesex County Commissioner. I'm not sure if they're here or in the other room yet, but thank you again to Middlesex County's government and all its various political subdivisions that help these businesses move forward. Now for the consuls, we have a few consuls here today. I hope some of them will come up to say a few words, and I will say a few words since we have somewhat of a lengthy program and we want to give our keynote speaker as much time as possible. We have, and save your applause for the end please, we have the Consulate of Mexico, we have the Consulate of Colombia, we have the Consulate of Peru, okay, if I can ask a representative from the Consulate of Mexico, is Jorge Islas here? Yes. Jorge Islas, if you can come up and join me for a minute and just tell us a little bit about the consulate, the services they provide, and how people can connect She with you. is the consul from Ecuador. Okay, I'm sorry. Pero hay que. I'm sorry. The floor is yours. Perdón que no hay micrófonos. I need your voice. Good afternoon, everybody. It's a great pleasure to be here today to
celebrate the Hispanic business community of New Jersey. On behalf of the Consulate General of Mexico in New York, I would like to start recognizing the statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey for this important effort to bring together more than 200 businesses to the Hispanic Business Expo. As well, I would like to recognize all the Hispanic entrepreneurs and business community as well, especially the Mexican community attending today for being part of such an important event. Hispanic population represents about more or less the 20% of the U.S. total population, maybe more. According to the 2020-2019 U.S. Census estimate, there are over 60 million Hispanics living in America, and its contribution to the economy does not go unnoticed. Before COVID-19, Hispanic population generated about $3 trillion. If this market was its own country, imagine, it will be the 8th largest economy worldwide. Hispanics are very important, and we Hispanics in this country make great contribution to the economy. This post-COVID-19 era has been positive for the economic recovery in the region. Nevertheless, our community businesses continue to need our support today more than ever. In the past 2 years, we have seen many entrepreneurs struggling. I am convinced that this expo means, as you were saying, a great effort to further commitment to the Hispanic businesses and potential buyers to promote better commercial opportunities, ethical trade, and economic growth. I wish this platform result in an open and safe space for all the Hispanic entrepreneurs in New Jersey to break out the comfort zone and demonstrate what our community is made of. My special recognition to Luis de la Hoz again. Where is Luis? Our guardian angel, as I was saying. Chairman of the statewide Hispanic Chamber of Commerce in New Jersey, and all the team. I'm very grateful that you continue to consider the Consulate General of Mexico in New York as a key ally. Thanks so much, Luis. And therefore, I reiterate to all the community in general our commitment to continue working together for the benefit of the better time and better opportunities, so we can grow together, because as we say in Mexico, juntos somos más, juntos podemos más. Thank you so much. Thank you so much. And if I can now have a representative from Colombia, is Gregorio Echeverrio here? Echeverri. Gracias. Tiene que corregir. ¿Ah? Claro. ¿Cómo te vas a decir inglés? Gracias. Okay. Muy buenas tardes para todos. Yo quisiera dar unas palabras a nuestros emprendedores colombianos que están aquí. Darle las gracias a Hispanic Chamber of Commerce, por supuesto, por esta invitación, por este espacio tan importante que es emprender en este país lleno de oportunidades, por supuesto, pero que trae muchos beneficios para todos. Así que darle las gracias a oficiales del gobierno, locales y demás asistentes a este evento. Reciban un afectuoso saludo. Con el propósito de celebrar, quiero, como les dije, resaltar a esta comunidad colombiana. Trabajadora, valiente, esforzada. La alegría, el sabor, las costumbres y la forma de expresarnos son algunas de las principales características de los colombianos. A lo largo de la historia nos hemos convertido en un pueblo perseverante, que ante las adversidades conserva siempre la esperanza, y es por esta razón que todo colombiano nunca merece atrás. Para los colombianos la solidaridad es sinónimo de construcción de un mejor país. Siempre evidenciamos lo mejor de nosotros mismos y no dudamos en impartirlo a nuestro alrededor. Pues desde casa y como parte de nuestras costumbres aprendemos desde temprana edad el valor de la calidez humana, de ser una sola familia y acercarnos los unos a los otros para vivir la vida con más alegría. El colombiano ofrece ayuda sin que se le pida, les gusta crear lazos de amistad, apoyar y sin condicionales, entre otros. La capacidad para adaptarse y crecer, como es en el caso aquí, emprender.
y a pesar de las circunstancias es también una de las principales características de los colombianos. Así que a seguir trabajando para construir un mejor futuro para los nuestros. Colombia, esta Colombia que formamos ustedes y nosotros, es un país maravilloso y liderazgo y personalidad propia ante el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Before I call the next person, I do want to recognize Ms. Alyssa Charters, if she could just stand for a second. She's one of the statewide Hispanic Chamber of Commerce board members, and if you wonder how they do all the great things that they do, they find great people that are passionate about helping businesses. That's who their board members are, in addition to the partnerships with the consulates. I'd also like to mention for the consulate that was from Colombia, we also have the Consulate of Ecuador. If we can have that representative come up. Do we have someone from Ecuador? El cónsul. ¿Tenemos alguien de Ecuador? Sí, Perdón, que estoy hablando en inglés, que es lo que me pasa. Buenas tardes, damas y caballeros. En nombre del Consulado General del Ecuador en Nueva Jersey y Pensilvania, queremos agradecer a la Cámara de Comercio Hispana de Nueva Jersey y especialmente al señor Luis de la Hoz, distinguido latinoamericano, distinguido representante de nuestras comunidades. Felicitaciones a todos los emprendedores que participan en esta importante feria de negocios hispana en Nueva Jersey. Felicitaciones a las comunidades de México, Perú, Colombia y Ecuador. Nuestros distinguidos compatriotas de esa gran comunidad latina, como bien lo dijo el señor Cónsul General de México, más de 60 millones de hispanos vivimos en los Estados Unidos. En esta gran nación, en este gran país, el país de las oportunidades. Felicitaciones a estos emprendedores de todas nuestras comunidades hispanas y felicitaciones a quienes organizan estos eventos tan importantes como una persona tan emprendedora, tan valiosa como Luis de la Hoz, y como todos y cada uno de ustedes. Gracias por esta oportunidad, felicitaciones a los emprendedores, felicitaciones a nuestras comunidades y adelante con estas importantes actividades que se organizan en esta jurisdicción tan importante de los Estados Unidos en el área turística. Muchas gracias. Just by a show of hands, how many people speak more than one language? And the rest just one language. So this is a perfect example of what the Hispanic experience is. For those of you who may have not given it much thought, these brave business owners that come from other countries, sometimes they're first generation, maybe they were born here. You think in the language that you grew up in, and then you have to learn the other language. And just imagine how difficult that is, and how difficult it is for our consulates, los consulados, venir para acá, a hablar con nosotros en otro idioma, to come over here and speak in a different language. It's difficult. They make it sound fluent, they make it sound easy. But even the syntax of Spanish is completely opposite of English. It's almost like thinking backwards and then having to speak forward. So I just want to commend los consulados que vinieron hoy, the consulates that came today, por todo lo que hacen para sus países y viniendo para acá a tratar de comunicarse en otro idioma, en otra cultura. Ahora tenemos el cónsul del Perú. La cónsul del Perú, perdón. Sí, también tenemos el agregado comercial Bernardo Muñoz, que está aquí acompañado. Bravo. Si pueden decir 2 o 3 palabras, muchas gracias. Patricia. Muy buenas tardes con todos los presentes. Un saludo especial para los organizadores esta tarde de la Hispanic Business Expo, en especial al señor Luis de la Hoz, presidente de la Junta de Directores de la Cámara Hispana de Comercio de Nueva Jersey, y a los empresarios hispanos participantes en esta importante feria de negocios. Nosotros, como el Consulado General del Perú en Paterson, con jurisdicción en los estados de Nueva Jersey y Pensilvania, quisiéramos comentarles un poco lo que nos pedían, comentarles un poco lo que nosotros hacemos
en el día a día en nuestros consulados para que nos conozcan un poquito. Además de los trámites que nosotros proporcionamos a los ciudadanos de nuestros países, en este caso del Perú, a nuestros connacionales peruanos, nosotros documentamos a nuestros nacionales peruanos justamente para que ellos tengan mayor oportunidades aquí en los Estados Unidos de América, de progresar, de documentarse, de ese modo poder conseguir mejores oportunidades para los diversos emprendimientos o para las diversas iniciativas o trabajos que ellos quieran o deseen tener. Asimismo, nosotros brindamos ayuda humanitaria, legal humanitaria, a los connacionales peruanos que así lo soliciten y que estén digamos, en una situación extrema en particular. Y también, por supuesto, promovemos el comercio, las inversiones, el turismo hacia nuestros respectivos países, en este caso el Perú. Justamente por eso estoy muy contenta de estar esta tarde con todos ustedes aquí. Se trata de promover a nuestros emprendedores de nuestros respectivos países. Y nosotros también lo que hacemos es promover culturalmente a nuestros países, en este caso el Perú, con toda nuestra historia, nuestras artes, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Aquí en esta jurisdicción, en el caso nuestro, en Nueva Jersey y Pensilvania. En ese sentido, nuevamente muy complacida de estar con ustedes esta tarde. Un saludo muy especial a los emprendedores hispanos, en particular a los emprendedores peruanos que con mucho esfuerzo están participando en esta feria. Sé que hay como 150 expositores, de los cuales bastantes de ellos, algunos de ellos son peruanos. Así que un saludo muy especial para todos ellos y también para toda la comunidad, no solamente peruana, que este mes cumple sus fiestas patrias el 28 de julio, sino también para la comunidad colombiana, que sé que mañana están de fiesta, y en las próximas semanas a la comunidad ecuatoriana, que también está de fiesta. Gracias, Patricia. Y el próximo es Luis. Señor Muñoz. Sí. No quiere decir nada, por favor, por favor. Dos palabras. Claro, Bernardo, por favor. Ok, sí. Es el agregado comercial de Perú en Nueva York. Claro, yo bien. Y no puedo hacer cosas. Muy buenas tardes, para mantener el idioma. Felicitar a Luis, y yo creo que esta es una excelente oportunidad porque finalmente nos tenemos que apoyar mutuamente. Como bien se dijo, juntos somos más. Y creo que esta es una excelente oportunidad para que todos aportemos la experiencia que tenemos, sumemos esfuerzos y hagamos más negocios para que nuestros países también sigan haciendo negocios. Luis, felicitaciones y muchos éxitos el día de hoy y a disposición para que todos podamos apoyarnos. Gracias. Thank you very much. Before we move on to our keynote speaker, I'm sorry to put you guys on the spot. If you guys wanted to learn a little bit more about what you do with all this information, right? So you have all the consulates here, you have key partners, you have other businesses, you have the state government, you have all these resources at your disposal. Who navigates you? ¿Quién te puede dirigir para decir qué se puede hacer con toda esta información, toda esta conexión? El SBA. The Small Business Administration. Today we have John Blackstop from the Small Business Administration and Kelly Brosner, who's the state director for the New Jersey Small Business Development Center, which I'm part of that network that covers the entire state. If I could just have both of you or either of you to just come up and talk a little bit about that. We are And we will, thank you. I speak English. I wish I spoke multiple languages, so please bear with me. It's an honor to be here, and I don't speak Spanish, but I've heard de lejos more times. But it's a testament to the outpouring support that this community really needs, and the SBA is committed to reaching those communities that have been underserved for decades. This is Kelly. Kelly and I had a conversation yesterday. She's working on an initiative that is going to reach the Spanish community for the unemployed. So this is significant. What we do is we start
and we grow, expand, and when we recover, we help businesses do all of that. The SBA can't do that by ourselves. And before I continue, this is Lindsay Kilpatrick. She is our latest addition, and she's a wonderful. She does outreach and marketing, so she is working with the Hispanic Chamber, and she's made some really good inroads. But we've got a lot more work to do. Getting back to Kelly, she's got some initiatives. We are always looking for our resource partners to help us move and push this ball across the goal line. If there's anything I can do for any of you, I'll leave my cards. Very accessible. We have a very small staff. We have 7 people in our office. Only one speaks Spanish, but I'm going to learn. I'm going to try to learn. So without further ado, Kelly, good resource partner. So thank you. And we wouldn't be here without SBA and our partners around the state as well. So SBA funds half of the SBDCs for us to be able to provide no-cost consulting to everybody here and low-cost and no-cost training programs. Rafael is one of our members. We have Elaine that actually this is her neck of the woods. She serves the New Brunswick area. So we are really, really happy. We cover every county in New Jersey, and we have multiple bilingual, trilingual, and we have 2 individuals that speak 7 or more languages. So we do really try to make sure that we are bringing people from the community to serve the community. And it's really important for us to represent and provide a comfort level for anybody to come to us for services. And again, maybe one of the best price in town at no cost. I'm not going to say free because you've already paid for its taxpayer dollars, but we wouldn't be here without SBA. Rutgers Business School is the statewide host of the small business development centers in New Jersey, and there is one in every state. So although I will say that the SBDC is the best in New Jersey, there is one in other states as well, and if you ever need help, I'm happy to be that conduit for you to find the best resource for you. We like to say we're the hub and spoke model. Come to us, we'll help you evaluate where you are and get you to the right resource, even if it's not us. And we wouldn't be reaching out and touching as many as the Hispanic communities if we didn't partner with the Hispanic Chamber. Thank you, Luis. He has been wonderful to work with. Being so new to New Jersey, I need those people, and Carlos and Carlos's brother that I've met along the way. So I want to make sure that I thank everybody for being so welcoming for me coming to New Jersey and helping to serve the communities that we're serving. So thank you very much. I appreciate it. Thank you both for all you do, and without further ado, I'm going to ask our keynote speaker to join me up here, Ms. Marlene Cintron. While she's coming up here, I also want to have Ms. Santiago, if she could stand up for a second. Come on. Ms. Santiago, si te puede parar un minuto. ¿Sí? Sí, tú. Tú. Santiago. Nada más quería decir, these wonderful guayaberas, custom made, that make me look skinny. Thank you for that. Thank you very much. I just wanted to bring to your attention, she is a designer who made that happen. And I would like you to talk to her for your own linen attire, since I didn't, you weren't in uniform. That's why I didn't. Without further ado, I will relinquish this space for you. Our keynote speaker, Ms. Marlene Cintron, the SBA Atlantic Regional Administrator. Thank you. Quiero agregar esto, I'm going to say this in both languages, but guayaberas, I'm going to say more than 20 years ago, were identified as a formal piece of attire that men in the federal government could wear to work during the summer. So John, get her card. You will thank me for that. Because you won't have to wear the jacket anymore. Ya le vendí una. Okay. I'm going to speak both languages and I will tell you why. Voy a hablar los dos lenguajes, le voy a decir por qué. El inglés es bien frío.
es el lenguaje del comercio. English is a very cold language. It's the language of commerce. They have 20 words to say dollars. Dollars, capital, I mean, on and on and on and on. So if we're going to talk business, we have to speak in English, right? Pero español es el lenguaje del amor. Hay muchas palabras que en inglés, si tú le dices a alguien, bueno, ¿cómo tú dices que tú la quieres? I love you. I like you. That's it. Yeah, en español, te quiero, te amo, te adoro. Y por ahí sigue. Entonces, como Dios es amor, yo quiero comprobarle a Dios, a Papá Dios, que yo sé hablar español para que en el debido tiempo, cuando Él me llame, me deje entrar. Vamos a hablar los dos lenguajes. I have to recognize Carlos and of course, and thank Luis de Nao. They are the most amazing New Jersey couple. You are the power couple of New Jersey. I was named by the White House as regional administrator in November, and 2 weeks later I get an email saying that I'm going to be honored by the New Jersey Latino Chamber of Commerce, December, as the Trailblazer. And so your Latina Trailblazer Award, and so I'm trying to work it so that I am worthy of what you have recognized me for. And I can say very easily that, and Luis and I spoke about this earlier, that I've been administrator for about 7 months now, and I've been in New Jersey at least 7 times. And so my heart is here. The Latino community is vibrant, engaging. It's a community that works together, smiles often. And so, ¿por qué no estar aquí si todo va bien in New Jersey? I want to share some information with you. President Biden has charged SBA with the mission to ensure that all small businesses, but in particular, these underserved communities, las comunidades que nunca han sido invitadas a la mesa de la oportunidad, tengan la oportunidad de llegar al gobierno federal. Y él ha hecho un montón de cosas para asegurar que estemos presentes y estemos aquí. Y eso es parte de, a mí me hacen mi evaluación basado en cuántos empresarios minoritarios yo puedo traer a esta mesa de la oportunidad. Así que esto es una cosa muy en serio. Quiero que ustedes sepan que su comunidad ha creado en los últimos años 2/3 partes de todos los nuevos trabajos en esta nación. That's all. You have created over 2/3 of all new jobs in this nation, the Latino community. You employ half of the United States workforce. Mitad de las personas que están trabajando en esta nación están trabajando porque ustedes crearon trabajos para ellos. Y ustedes proveen 40% de la economía de esta nación. 40%. You provide 40%. So if you wonder why I am here, why John is here, why Lindsay is here, it's because we can't live. This nation can't live without you. So know that and internalize that and celebrate who you are as entrepreneurs. You think you need us, and that happens to be true, but we need you as much as you need us. And that's something that you should share forever with your family, with your friends, with other businessmen and women who are not here today. And say, you count, you are important. And because we are growing, because the Latino community is growing, we are going to count even more in the future. So, get used to it,
and start practicing. Okay, you are power, economic power. And more than that, we'll talk about that also. So, nosotros los latinos somos 4.65 millones de emprendedores en los Estados Unidos. We are 4.65 million Latino businesses out of the nation's 33 million businesses. We're about 14% of the economy. We're 14% of the number of businesses, but we provide 40% of the economic value. So Latino businesses are businesses that create jobs, and they are businesses that create a churning in this nation that is needed. So you are outpacing other U.S. businesses. You're growing by 40.2% from 2012 to 2018, and 1 out of 7 businesses, 1 out of 7 is run by a Latino. So it's not only the ones that are owned, but it's also a lot of the larger businesses are now being run by Latinos. Today, Latinos are launching or starting businesses at twice the number of non-Hispanics. Ustedes son emprendedores que están corriendo hacia el futuro y están doblando el número de negocios que se están abriendo todos los días. Y estamos aquí para dejarles saber que SBA está aquí para ayudar. El Biden-Harris American Rescue Plan ha asegurado que hemos empezado a poner el groundwork para que ustedes arranquen hasta más. New Jersey es el número 47 de 50 estados en términos de size, ¿okay? De lo grande que es. Pero en términos, o de lo pequeño, no sé, pero es el número 11 en términos de los números de comerciantes que hay en el estado. ¿Okay? So, 47, que los otros 40, vamos a decir, 39. Así que reconozcan que ustedes son un poder, que ustedes deciden qué es lo que ustedes quieren hacer, con su poder en números, su poder económico, y en el futuro cercano también su poder económico y político. Nosotros le traímos a New Jersey, aquí, a New Jersey, 1.3 mil millones de dólares en non-COVID assistance. Okay? We provided last year $1.3 billion in funding of traditional programs. Los programas tradicionales es los programas que nosotros ofrecemos que no son de COVID. Préstamos, asistencia financiera. Nosotros podemos ofrecerle a ustedes préstamos para los microloans, que son de 50,000 para abajo, ¿okay? Hasta 5.5 millones de dólares si ustedes quieren comprar su edificio de comercio. Y como yo, latina y americana, le quiero que ustedes entiendan que si usted es el dueño de su propiedad de negocio, usted está en control del futuro de usted, el futuro de su negocio y el futuro de su familia. Usted misma no se va a levantar la renta, ¿verdad? You're not going to raise your own rent. So, si usted en realidad quiere tener un negocio que sea de largo plazo, 50, 80, 150 años, compren su edificio. Y ustedes van a decir, ay, pero no tengo el dinero. Okay. Cuando ustedes empiecen a mirar
¿qué es lo que ustedes están pagando a otra persona con renta? Y nosotros le hacemos las calculaciones. Cónsul, ¿cómo está usted? Ariel Valle del Salvador. ¡Bravo! We are here to provide small loans, small ones, micro loans up to $50,000 for the smaller businesses, but we're also here to ensure that if you have the interest, and you may not think you have the means, but you do, to purchase your commercial building, we will help you. Solamente necesitan 10% de pronto y nosotros le ayudamos con el resto. Y una hipoteca, tasa fija, 30 a 35 años, you're going to be just fine. So, en COVID, asistencia de COVID relief aquí en New Jersey, nosotros le traímos a New Jersey 42 mil millones de dólares en los últimos 2 años. $42 billion we brought into New Jersey for COVID relief. So we were with you during this very, very hard time. Y el tiempo no es que no hemos recobrado completamente. No hemos recobrado, pero todavía estamos aquí. La administradora, otra mujer, Isabel Casillas Guzmán, mexicana, orígenes mexicanos, nos ha pedido a nosotros que les ayudemos a ustedes. ¿Okay? En el primer año que el presidente Biden fue presidente, él le dio a los pequeños negocios 500 mil millones de dólares a 6 millones de pequeños negocios. So we put our money where our mouth is. Nosotros entendemos que nosotros necesitamos que no solamente ustedes emprendan un negocio, pero que sean exitosos, porque cuando ustedes son exitosos, los niños jóvenes ven que ustedes son emprendedores, se inspiran, su familia hace mejor. Ustedes pueden mandar asistencia a sus países y ustedes a la misma vez están ayudando a sus comunidades a asegurar que se pueda comprar en la tienda de zapatos en la otra esquina, que los nenes puedan comer su helado en la otra esquina y nuestras comunidades todas suben para arriba. Nosotros no hemos terminado nuestra trayectoria y ya ustedes oyeron de Kelly, que ella es la directora de la Small Business Development Centers en el estado de Nueva York, y por ahí anda Rafael, que es el director de uno de los centros. Estamos aquí para ofrecerle, aunque ella dice que no es gratis, pero es gratis, asesoría, mentors, personas en sus industrias que quieren ayudar a otros. Ya ellos se jubilaron de sus corporaciones grandes, pero tienen mucho más que compartir en términos de sabiduría de negocio. Estamos aquí con los préstamos también y estamos aquí para cualquier pregunta que ustedes tengan. No piensen que una pregunta es pequeña. El mero hecho que usted está pensando quiere decir que otra persona está pensando lo mismo. Estamos aquí si podemos contestarla, si no vamos a encontrar con quién. Y este grupo aquí con John, el director de la oficina mía aquí en New Jersey, y Lindsay, que es la que hace el marketing and outreach, están aquí como su primer contacto. Yo estoy en Nueva York, pero tengo mis tarjetas aquí también, las voy a compartir. Y le pido a cada uno de ustedes que si tienen alguna pregunta y quiere alguna información, estamos todos aquí para proveérselo a ustedes y sin pena ninguno. Como dijo el cónsul de México, juntos podemos. Y nosotros somos un grupo dinámico, con muchos dialectos, pero todos hablamos el lenguaje del amor. Y por eso es que nosotros tenemos que trabajar juntos, porque sí, juntos podemos ir, no solamente nosotros individualmente y como comunidades y países diferentes para adelante, pero sino también ustedes, si van para adelante, nuestra nación lo hace también.
Y el interés de nosotros es que esta nación siga siendo el sitio que otros, especialmente la comunidad latinoamérica, entienda que si ellos necesitan por alguna razón salir de su propio país, que aquí hay una buena oportunidad, que aquí hay una bienvenida y que aquí podemos vencer todo lo que nos tiren, porque estamos trabajando juntos. Así que ese es mi mensaje. Mi mensaje es que ustedes son poderosos. Y a las mujeres emprendedoras, ustedes tienen un doble plan aquí. Y es que como madres y mujeres y compañeras de otros, ustedes tienen que planificar no solamente para ustedes, sino para la familia. Y si trabajan bien con sus compañeros, para adelante. Pero también cuídense en ustedes, porque ustedes al fin y al cabo tienen el doble trabajo de no solamente manejar un negocio, pero casi siempre manejar una familia también. Y si ustedes hacen bien, aseguren y piensen en que sus hijos lo están velando. Cuando mi nene tenía 8 años, la maestra me llamó. Yo no sé cómo son ustedes, pero yo sé que en mi comunidad, si la maestra te llama que venga a verla a la escuela, lo primero que uno piensa es, Dios mío, ¿qué hizo mi hijo? Y voy a la escuela y la maestra era una italiana y me dice, hoy una clase de tercer grado, vamos a ver. Ellos estábamos hablando de que cada niño quería ser cuando fuera grande. Y yo digo, ok. Y yo estaba sentada en una de esas mesecitas de niño de 8 años, así que imagínate, yo estoy así bajita y con las manos cruzadas, estilo escuela. Y yo digo, ok. Y su hijo dijo que él quería ser una abogada, una banquera y una businesswoman como su mamá. Entonces yo le digo, ok. Y la maestra me mira y yo la miro. Y la maestra me mira y yo la miro. ¿Sabes cuando el bombillo prende? La ella prendió primero y yo le digo, ¿usted creía que mi hijo trigueñito con su pelo bien rizo no podía tener una mamá que era abogada, que era maestra y que era un businesswoman? Pero hoy el que aprendió una lección fue usted. Ese sí le voy a decir otra cosa. Yo estoy pagando el tuition porque en una escuela privada. Dices, tú me vas a dar hasta mañana. Porque si tú subestimas a mi hijo a la edad de 8 años de esta manera, él no puede quedarse en esta escuela. Así que nos toca mucho como madres. Pero lo bonito que yo saqué después que se me quitó la rabia era que yo, tratando de trabajar duro para sobreexistir para mi familia, mi hijo me estaba viendo y él quería ser conmigo. Así que it's a good story, to share, to the women and to the men. Your children are watching you every single day and they want to grow up to be just like your parents. Y eso es lo que nosotros queremos para nuestra comunidad completa. Que nosotros sigamos siendo el ejemplo que nosotros sabemos que podemos ser, no solamente para nuestra familia y nuestra comunidad, sino para esta nación, para que nunca jamás nos subestimen jamás. Gracias. Señora Cintrón, thank you very much. Ms. Cintrón, we're coming to the close of the presentation. I want, if nothing else, for you to think about, not only are you here to find customers, clients, and connections, statewide Hispanic Chamber of Commerce has always represented access to capital, access to networks, and access to new opportunities. Don't only think about private sector opportunities. The SBA and the SBDC is here to help you connect with local government contracts, city contracts, state contracts, federal contracts.
it doesn't matter what stage of the business that you're in, as long as you connect with us, all doors lead to all services. We're all one network. I know you hear a lot of college names and a lot of acronyms and a lot of different things. It doesn't matter which one of us you speak to. It's a small community. We know each other. We can pick up the phone. We can email each other, all in an effort to try to address whatever your needs are to grow the business. If you have the passion and you're ready to put the work in, we're here for you. We have one final speaker. I heard that Ariel from El Salvador está aquí hoy. Ariel. And actually, Ariel is one of the folks who's already connected with one of the universities and the SBDCs with us. Mucho gusto verte, hermano. Buenas tardes. Es un placer estar acá con ustedes, honorables cónsules, representantes de la Cámara de Comercio, Carlos, Luis de la Hoz, Rafael, gracias, Marlene, John, Kelly, otros que los conocemos. Quiero decirles que todos hemos llegado a este país con un propósito, y es para tener un éxito. El éxito es relativo, es para llevar un bienestar a nuestras familias, es para tener un mejor estilo de vida, es porque en dado momento, y lo diré de una manera coloquial, yo vengo de una familia del campo. En nuestros momentos, en aquellos tiempos, recuerdo que mi papá lograba tener lo que le llaman una tortilla, sal y limón, y esos eran a veces los alimentos de muchos. Nosotros ahora ya vestimos un poquito más elegante, tenemos otro estilo de vida, y ese es el fin, que tú naciste para progresar, para salir y triunfar, y que todos los demás que están a tu alrededor que tengan éxito. Entonces, dentro de los propósitos, y algo que yo me siento muy agradecido, retomo las palabras que dijo en otra ocasión Luis de la Hoz. Nunca habíamos visto una representante del Distrito 2 que se movilizara tanto en nuestra zona y llegara a nosotros y traer esta información de primera mano. Ahora el Small Business Administrator, el SBA, está más cerca de cada uno de nosotros, está más cerca con las cámaras de comercio, y nosotros también como representantes de nuestra comunidad latina, es un enfoque y un propósito estar más cerca de ustedes para facilitar y traerlos a todos los representantes de gobierno y que ustedes puedan tener este acceso. En muchas ocasiones no conocemos de toda esta información, y por eso es que se trabaja en todos estos eventos, para que ustedes puedan tener esa facilidad de capital. En muchas ocasiones una llamada, un formulario te va a resolver 10, 15 años de deuda. Y créanme que vivir en deuda no hay nada más difícil que es eso. Tener una deuda y que sientes que nunca la terminas. Y a veces hay deudas saludables y deudas no saludables. Tú eliges qué tipo de deudas quieres tener. En ocasiones un tipo de deuda te va a sacar de otro problema donde que probablemente te vas a pasar 30 años y no vas a salir, pero ahora incluso estaban hablando Merlin sobre el acceso a capital para que puedas ser el dueño de tu propio edificio donde tienes tu negocio. Así que son cosas impresionantes. Me agrada estar con ustedes. Muchas felicidades a todos los que están. Allá hay un evento grandioso, créanme, eso está inmenso, todas las personas, así que gracias y felicidades. ¡Bravo! Perfectamente correcto. Thanks again, everyone. I'm going to call Luis de la Hoz here up to help me close the program, as he has a special surprise for you. I want to thank all of you for being part of this presentation. I do want you to take us on our promise and opportunity to connect with us, however you connect with us. Opportunity is here. This still is the country of opportunity for all the Latin American countries and all the Latin American businesses that are here. When you grow, we win too. So thank you very much. Luis? Yo quiero contar que los nombres de todas las personas y los VIP están aquí escritos. Que él no quiera usar las gafas es otro problema. Pero aquí están los nombres, el país de origen, el cargo y todo. Este es un sueño hecho realidad, porque 12 años atrás, 12 years ago when we started with 50 tables and 250 attendees. And we didn't believe how, if we was a large portion of the population, we was not able to fulfill a venue.
right? And that's 12 years ago. This is the 12th anniversary, and every year this grows. But the most important thing is witness the progression from those small business owners. From the minute that they came for the first time, that they was not feeling comfortable, they never have a table that was focused on the general market. And now when we see those same business owners able to participate in many of the other events and chai, because now they have tablecloths, they have banners, they have everything that you can imagine, and that they also feel comfortable having a conversation in English, right, and promoting their businesses to the general market. The work that we do is focused on 4 subjects: access to capital, access to new markets, and when we talk about new markets, we are talking how our Hispanic business owners can sell their products or services to the general market, right, and how the corporation can connect with the small business owners. Because we believe that the best way to reach out to the Hispanic market is through the business owners, because they already developed the relationship with the customers. If I go to a beauty salon in Elizabeth and I ask them for help, they are as powerful as any journalist. They have thousands of followers and they have the relationship with their customers. We came from 22 different countries, and we have the 5 consuls that have representation here in New Jersey are here with us today. That is a big win for us as a community. Why? Because we are a large portion of the population, but we came from, I say, 22 different countries, but we have population for at least 14 of them, right? We are located through the entire state. We are not just one group. And people refer to us as Latinos, but we have many differences based on the country of origin, the region from the country of origin, right? Peruvians, they have the largest population outside of Peru here in Patterson, right? If you get born in Patterson, you can get the double citizenship. We also have a large population from Mexicans in Passaic and in New Brunswick, right? Those are the different challenges that we have. The Ecuadorian is a large population, Salvadorian. Those countries have a huge representation. Now, as I mentioned earlier today, 97% of the business owners are micro businesses. They have less than $250,000 on sales of assets. But the work that we do is to identify those who have high growth potential and put our time and effort to help them to grow. And those pioneers are a good example of those business owners that they came for the first time, they learn, they attend the HTTP class, the LEX class, they attend many of the other events. And they are here today because they believe that if they continue learning and putting in practice everything that they learn, they will be able to succeed and become a better business owner. That will make us different. We have 5 times more chances to save money if we start a business versus if we find a job, unless it's in federal government. No, yo estoy hablando en inglés. Sí. No, yo estaba diciendo que esto para nosotros es un logro importante porque tener los funcionarios del gobierno federal, la Administración de Pequeños Negocios, el SBDC, los cónsules que tienen presencia en el estado de New Jersey, para nosotros como comunidad esto es un logro supremamente importante. Han sido 12 años de esfuerzo, de dolores de cabeza. Yo no era tan canoso antes cuando empecé, pero bueno, esa es la vida. Sin embargo, el logro es que hemos podido proveer servicios y hemos podido ayudar a muchos dueños de pequeños negocios a empezar y a crecer. Y que ya entre ellos están ayudando. Y por eso los pioneros decidieron apoyar a los que no tienen la posibilidad de participar. Y esa parte es lo que hace que nosotros como comunidad tengamos esperanza y tengamos futuro. Porque la solidaridad es la mejor herramienta que tenemos nosotros. Pregúntenle a un dueño exitoso
háganle una pregunta, pídanle un consejo, les va a dedicar tiempo y les va a decir cómo salvar tiempo o dinero para que ustedes no usen el tiempo y el dinero que ellos utilizaron para llegar donde están. Cuando hablamos de acceso a capital, tenemos una meta muy clara. Menos del 10% de los dueños de pequeños negocios son dueños del edificio donde ofrecen sus servicios. Imagínense que con la ayuda del SBA, del SBDC, lográramos duplicar eso al 20%. Sería una generación de riqueza impresionante para nosotros como comunidad. Y yo siempre he insistido, nosotros somos casi el 30% de la población en el estado de New Jersey, pero no tenemos la capacidad para hacer fundraising como lo tienen otras culturas, como lo tienen otros grupos. Los judíos son capaces de recoger el 50% de cualquier fundraising que se necesita en el estado. Y nosotros pasamos la cachucha o el gorro y se nos quedan con el gorro. Entonces, lo que nosotros realmente queremos es que nosotros podamos progresar. Que el 60% de los dueños de pequeños negocios prefiere aprender nuevos temas en español. Hablan inglés, pero si los llevamos a una clase, ¿qué sucede? Prefieren aprender ese nuevo tema en español, porque ese es el idioma que dominan y se sienten más cómodos con ese idioma. Entonces, en este momento, el hecho de que todos estos funcionarios tan importantes nos estén acompañando, nos da la ilusión de que ahorita sí sentimos el apoyo. No es lo mismo si nosotros vamos donde Marlene y vamos un día con el cónsul de Ecuador, o el otro día con el cónsul, a hoy que estamos sin. Los videos que mandaron el senador Menéndez y el senador Cory Booker nos llenan de emoción y de ilusión porque nos están poniendo atención. No es ego, es simplemente por el beneficio de la comunidad en general. Y esto no es el esfuerzo de una persona, lo que pasa es que el nombre mío es muy fácil de aprender porque es único. Pero esto es un esfuerzo de un equipo. Carlos, por favor, levántate. Aixa, Danilo, todos los miembros del equipo. Yo molesto con más frecuencia, pero son muchas personas y muchas son voluntarias. Muchas personas apenas trabajan medio tiempo o por horas. Pero todos estamos convencidos de una cosa, es que la propuesta de valor son los resultados. Y cuando nosotros somos capaces de demostrar resultados, la gente nos apoya. Ayer estuvimos en una inundación, era una rueda de prensa, pero llovió como... Y resulta que la Unidad de Desarrollo Económico estaba anunciando que va a adicionar $45 millones al programa SIP, que es para la compra de carros eléctricos. Muchos de nuestros miembros, 60 de ellos ya aplicaron y ya les aprobaron. Y hay algunos de ellos que ya les entregaron el carro. Entonces el hecho de que más del 40% de las empresas que aplicaron sean minoritarias y sean pequeñas empresas, hace que cuando la Unidad de Desarrollo Económico va a poner un programa, nos llaman y nos ponen cuidado. Ellos incluyeron la palabra micronegocios en 4 rondas de ayuda durante la pandemia, y eso cambió el juego para nosotros. En vez de competir con 1 millón de empresas, competimos entre 200. Es como cuando uno va al bingo y compite con menos gente, pues tiene más probabilidades de ganarse un premio, ¿cierto? Entonces, el mensaje está claro, estamos aquí para ayudar. Los servicios que prestamos son a muy bajo costo, las clases no tienen ningún costo, pero lo que nosotros queremos es que la gente esté comprometida y que tome beneficios de ello. Hay gente que se inscribe, pero no se gradúa. Hay gente que reserva la mesa. Ah, no, es que está haciendo mucho calor, está haciendo mucho frío. Ah, no, es que llovió en algún otro estado. Pero nosotros estamos aquí por el propósito principal, que es los resultados. Y juntos, si nosotros somos capaces de hacer esto algún día en un estadio, seguro que no solo las personas del gobierno federal, estatal, nos van a poner cuidado, sino que más personas van a estar interesadas en nosotros. Muchos de los negocios con los que trabajamos han recibido préstamos del 7A, del SBA. Tenemos 2 miembros que este año recibieron préstamos. Uno se llama Paradise Flower, $604,000, y compró su warehouse para un negocio de distribución de flores. Y el otro negocio
recibió 1.8 millones para la compra de su primer restaurante. Entonces, tiene 5 restaurantes, pero es el primer edificio que compra. ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso para nosotros como comunidad? Que nosotros hoy salgamos de aquí pensando que sí se puede y que va a ser posible que cuando queramos comprar nuestro edificio o cuando queramos comprar nuestro warehouse, lo vamos a lograr. Eso es supremamente importante para nosotros como comunidad. No solo para nosotros, para nuestros hijos. Les quiero contar una anécdota. Lo que tengo es muy buena memoria. Nosotros atendimos la comida en la casa del gobernador para la celebración del mes de la herencia hispana. ¿Y qué ocurrió? Que a raíz de esa visita, muchas personas nos empezaron a contactar. ¿Cierto? Ese negocio ha crecido. Y después de eso, cada país ha tenido la oportunidad de ir y compartir. Entonces, cuando nosotros buscamos oportunidades, no son personales. Yo no me gano un salario en la cámara, aunque mucha gente piensa que es así. Yo tengo un trabajo en un banco que se llama Valley Bank, y es el único trabajo pago que tengo. Y gracias a ellos que me dejan hacer lo que yo hago,